Hola amigos, aunque los libros de historia aseguran que fue Cristóbal Colón quien descubrió América, esto no fue exactamente así. La palabra descubrir significa quitar la tapa o la cobertura de algo que está cerrado u oculto, de manera que se pueda ver lo que hay dentro. Y la realidad es que todo lo relacionado con América fue tergiversado, oculto a propósito, porque tanto fenicios como vikingos, vascos o portugueses llegaron a América antes que Cristóbal Colón, tal y como demuestra la piedra de Paraiba en Brasil, la cual posee un texto fenicio que dice así: nosotros somos hijos de Canaán, de Sidón, la ciudad del rey. El comercio nos ha lanzado a esta tierra lejana. Y en la capilla Roslin de los Caballeros Templarios en Escocia, cuya construcción terminó 6 años antes de que se descubriera oficialmente América, existen representaciones de maíz y de cactus de aloe, plantas autóctonas americanas. Hay mucha controversia sobre la verdadera identidad de Cristóbal Colón, sobre cuál era realmente su verdadero nombre, especulándose que se trataba de un seudónimo. La primera pista que tenemos sobre su identidad la encontramos en un mapamundi dibujado por Leonardo da Vinci, en el que por primera vez aparece el Nuevo Mundo con el nombre de América. El mapa se basaba en la información ofrecida por el cartógrafo y navegante florentino Américo Vespucio. En 1507, el cartógrafo y sacerdote alemán Martin Balsemüller publicó un tratado de geografía en el que presentaba una descripción del Nuevo Mundo acompañada de una carta de Américo Vespucio. En el mapa aparece el nombre de América debido a que Martin Balsemüller bautizó así el continente en honor a quien él creía que era su verdadero descubridor, Américo Vespucio. El mapa tuvo un gran éxito y se vendieron miles de ejemplares en pocos meses, contribuyendo a la popularización del nombre de América. En la parte superior, a la izquierda, junto a un globo terráqueo en donde se representa el Nuevo Mundo, aparece un retrato de Ptolomeo, y a la derecha se encuentra Américo Vespucio. Sin embargo, y bajo la presión, 6 años después, Martin Balsemüller rectificó en un mapa posterior, llamando al nuevo continente Terra Incógnita y afirmando que su descubridor fue Cristóbal Colón y no Américo Vespucio, porque esa era la versión que se debía dar. En una carta fechada en Lisboa y dirigida al jefe de Estado de Florencia, Piero Soderini, Américo Vespucio narra en primera persona 4 viajes transatlánticos, los cuales fueron financiados por los Médicis, porque él pertenecía a una de las familias más ricas de Florencia, la cual junto a los Médici patrocinaban todo tipo de expediciones, así como a pintores como Botticelli o Leonardo da Vinci. Américo era el hombre de confianza de los hermanos Médicis, por lo que en el año 1492 fue enviado a Sevilla para dar comienzo a los preparativos de su primer viaje a América. En Sevilla, Américo se encargó de supervisar todo y de dar las indicaciones oportunas al banquero florentino que trabajaba para los Médicis y que se encargaba de financiar el tráfico de esclavos, porque se trataba de traficantes, piratas del mar, que saqueaban y mataban cuanto querían, creyéndose los amos del mundo. Las naves financiadas por los Médicis navegaban bajo la bandera de la Cruz de los Templarios, un símbolo utilizado hoy en día por el Vaticano y la realeza británica. El hecho es que Américo no debía aparecer como descubridor de América porque lo hizo por orden de la familia real británica y cometiendo allí muchas atrocidades. A bordo de carabelas, hasta América llegaron multitud de flotas de auténticos piratas, cuyo emblema era la calavera y los huesos. Estos piratas tenían la orden de matar y de saquear todo lo que pudieran del Nuevo Mundo, así como de esclavizar a la gente, y fueron los responsables de la muerte de millones de personas, auténticos sacrificios humanos. Según el sacerdote español Bartolomé de las Casas, desde 1494 a 1508 se contabilizaron más de 3 millones de personas que habían muerto a consecuencia de las guerras y de la esclavitud. Bartolomé relata la crónica de un verdadero genocidio en donde a las personas se les cortaba la nariz o las manos con bastante facilidad o eran colgados y quemados vivos. Gran parte de los crímenes cometidos fueron descritos en más de 40 páginas donde se acusa no a Américo, sino a un tal Cristóbal Colón de perpetrar matanzas indiscriminadas, así como de torturar a la gente con horribles métodos. Por ejemplo, se menciona un castigo que ordenó para un niño acusado de robar maíz, al que le cortaron las orejas y la nariz para luego ser vendido como esclavo, o el de una mujer que fue arrastrada por una mula por ofender al gobernador. Es una realidad que los nativos americanos fueron masacrados.
Pero acusar a Cristóbal Colón en vez de a Américo Vespucio convenía a los planes de la élite oscura. El caso es que estos piratas ejercieron en el Nuevo Mundo una forma de tiranía tal que los monarcas españoles no estuvieron dispuestos a respaldar nuevas expediciones. De hecho, a consecuencia de esa investigación de más de 40 páginas de Francisco de Bobadilla, la cual fue encargada por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, Américo fue declarado culpable y encerrado en una prisión. También fue relevado de su cargo de virrey y gobernador de las Indias. Tras ser liberado gracias a sus buenos contactos con el Vaticano y con la realeza británica, comenzó una etapa de reclamaciones contra la corona española, mientras preparaba un nuevo viaje comandado por él y por Vicente Yáñez Pinzón. Pero ese viaje no se llevó a cabo por la falta de apoyo de los reyes de España. Al ver sus proyectos contrariados por los soberanos españoles, Américo se dirigió a Portugal, donde convenció al rey para que le confiara 3 carabelas. En una carta enviada a Lorenzo Médici, Américo relata el viaje realizado en una flotilla de 3 naves portuguesas, criticando la incompetencia de los pilotos portugueses y presentándose como un héroe que, gracias a sus conocimientos de cosmografía, había salvado la expedición. Aunque en sus innumerables cartas no mencionaba el rol que él mismo jugaba en estas expediciones, al no hacerlo y contar los hechos siempre en primera persona, el lector podía sobreentender que era él quien estaba al mando. En un artículo de Navarrete titulado Noticias exactas de Américo Vespucio, da fe de una declaración de Alonso de Ojeda, el cual afirma que el viaje que tuvo lugar en 1499 trajo consigo a Juan de la Cosa, Américo Vespucio y a otros pilotos. Con esta definición se da por entendido que Américo era declarado como un piloto, es decir, una pieza importante de la expedición. Los escépticos sobre su verdadero protagonismo en los primeros viajes a América se fundamentan en detalles como que su nombre no aparece en algunos archivos o en determinados errores o inexactitudes que hay en sus cartas. Pero estos errores no son inusuales en los relatos de los navegantes de su tiempo, porque el cargo de piloto tenía entre sus principales responsabilidades la de preservar los secretos que se refieren a la navegación marítima, y cualquier filtración estaba penada con la muerte. El mismo Américo decía que se reservaba en su fuero interno cuanto había sucedido en determinadas jornadas. Él era considerado un perito en el arte de navegar y también era conocido por su conocimiento en la astronomía náutica. Numerosos autores reconocen que los mapas de América de los primeros años del siglo XVI fueron elaborados a partir de materiales aportados de forma directa o indirecta por Américo Vespucio. Por ejemplo, los mapas de Cantino y de Caverio plasman el tercer viaje que realizó Américo Vespucio al Nuevo Mundo. A pesar de sus problemas con la corona española, se le otorgó la nacionalidad castellana, nombrándosele capitán y piloto mayor de Castilla. Se instaló definitivamente en Sevilla, iniciando a los futuros navegantes en la cosmografía y la astronomía. Se dedicó a enseñar navegación, el manejo del cuadrante y del astrolabio en la nueva escuela naval de la ciudad. Él era el responsable de los registros cartográficos, el que otorgaba las licencias a todos los navegantes que viajaban al Nuevo Mundo, también el encargado de sancionar la violación de las normas. El hecho es que se convirtió en un personaje indispensable en la Casa de Contratación de Sevilla. Vivía una vida de lujo en una casa situada en la calle del Rey, la cual pertenecía al obispo Juan Rodríguez de Fonseca, y en donde era servido por esclavos. Una de sus esclavas era una mujer canaria, la cual dio a luz a un niño y a una niña en esa misma casa, porque, aunque Américo estaba casado, tuvo descendencia con esa mujer. La isla de La Gomera, en las Islas Canarias, pasó a la historia por ser el lugar en donde estos piratas partieron. Los comeros de aquella época pudieron conocer en primera persona a Américo Vespucio, Pizarro, Vasco de Gama, Hernán Cortés, Núñez de Balboa o Juan Sebastián Elcano, por ser considerada el último lugar conocido en el que los marineros, aventureros o flotas recalaban antes de partir hacia destinos inciertos. Su situación estratégica convirtió a la isla en la puerta de entrada al Nuevo Mundo. Pero, ¿qué pasa con los hijos atribuidos a Colón, los cuales llevan su apellido? Por ejemplo, Diego Colón, quien murió en Sevilla en el año 1526, trabajó para la corte española desde 1494 a 1497 como paje del príncipe Juan
y desde 1498 como paje de la reina Isabel la Católica. Cuando debido a su pésima gestión el llamado Cristóbal Colón perdió los privilegios sobre las tierras descubiertas, Diego Colón intentó recuperar esos derechos, dando comienzo a lo que se conoce como pleitos colombinos. Diego contrajo matrimonio con una sobrina del duque de Alba, un noble que le apoyó hasta lograr que fuera nombrado gobernador en el Nuevo Mundo. En el año 1509 llegó a Santo Domingo con la flota de su tío Bartolomé Colón. Pero los que llevan el apellido Colón no son descendientes de Américo, sino del corsario Vicenzo Colombo, quien navegaba los mares mediterráneos saqueando y matando, como hacían todos los piratas del Imperio Británico. En los primeros años de vida marítima, Américo Vespucio trabajó al mando de Vicenzo Colombo y existen numerosas leyendas que los relacionan. Pero tras una sentencia de muerte, Vicenzo Colombo fue ahorcado en la torre del muelle de Génova junto a otro pirata llamado Cristóforo Salvago. Y esto sucedió apenas 2 meses antes de que América fuera descubierta de forma oficial. El hecho es que Américo Vespucio tuvo una gran habilidad para limpiar su pasado a ojos de los demás y para no ensuciar el nombre de su familia, por lo que adoptó el nombre de Cristóbal Colón. Esta es mi deducción como consecuencia de mis investigaciones, la que dice que Américo Vespucio fue el verdadero Cristóbal Colón, pero también la que lo señala como un terrible pirata, despiadado y cruel. Hasta pronto, amigos.